a iniciar la grabación igual entonces. This meeting is being recorded. Muy bien, vamos a explicar entonces el laboratorio número 8 y la medida específica, para lo cual la norma o referencia será la ACTM-D 854-58. El objetivo es determinar la gravedad específica, peso específico relativo de un material que pasa por el tamiz número 4. Fundamento teórico. Peso específico relativo de las partículas gruesas. Ya. El peso específico relativo a las partículas gruesas, según la norma ACTM-D 854-58, se determina, explica, ¿no?, que se determina un valor adimensional denominado peso específico relativo, que es la gravedad específica, propiamente dicha, definido como el cociente entre el peso específico del suelo y el peso específico del agua a una temperatura determinada y expresada en la siguiente ecuación, ¿no? Sería una división de los dos términos ya mencionados. Ahora, el valor de la gravedad específica, jóvenes, es útil para calcular lo que llamamos la relación de vacíos en el suelo. Y no solamente para eso, sino que también se utiliza, ¿sí?, en el análisis del hidrométrico, ¿sí?, y además es útil para predecir el peso unitario del suelo. Ahora vamos a ver unas pequeñas tablas que son bastante importantes, que nos ayudan a poder calibrar o corregir los ensayos que vayamos a. Ahora tenemos, como les iba diciendo, estas dos tablas que nos van a servir bastante, ¿sí? Una es en cuanto al factor de corrección. El factor de corrección para que nosotros podamos determinar la gravedad específica, ¿sí? Este factor de corrección está en función de la temperatura, ya que en los ensayos que nosotros vayamos a hacer, y si en alguna ocasión vayamos a hacer la práctica, no todas las veces vamos a estar con una temperatura de 20 grados centígrados. Fíjense en el cuadrito, si fuera la temperatura, en este caso denominada la ideal, que es 20 grados centígrados, nuestro cálculo para encontrar la gravedad específica no estaría alterada por ningún factor, ¿sí? Por eso que se llama a la temperatura de 20 grados centígrados una temperatura ideal. Pero si fuera menor a los 20 grados centígrados o si fuera mayor, ya entonces aplicamos unos factores de corrección por temperatura, ¿sí? Esta tabla sale de varias investigaciones que se han realizado, ¿no?, repeticiones con pignómetros, sometiendo o trabajándolo eh, con diferentes temperaturas, ¿no? Y de ello se saca un resumen, se hace una especie de curva, que ya lo vamos a ver también en un video que tengo preparado, y de ahí se hace lo que sería estas correcciones, ¿no?, que nos sirven para el cálculo. Adicional a eso tenemos otra tabla que nos permite a nosotros determinar el tipo del suelo en función al valor que encontremos de la gravedad específica. Es así que en la tabla inferior ustedes pueden observar que en función al valor que encontremos para la gravedad específica, que es G sub S, nosotros vamos a saber o denominarlo con lo que sería el tipo del suelo. Sí, entonces ustedes pueden observar acá, por ejemplo, fíjense para la gravedad específica, si es que obtenemos un valor de 2,65 hasta los 2,67,
Si está dentro de ese rango, nosotros ya podemos tener una idea, ¿no? En función o gracias a esta tabla para decir de que el tipo del suelo es una arena. Y así, para otros valores de gravedad específica que tengamos, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de suelo es con el que estamos trabajando. ¿Listo? Ahora, aquí vemos que vamos a ver en cuanto a los materiales y mencionar lo que sería agua destilada y suelo, y en equipos y herramientas, un pignómetro o matraja forado, una balanza, una pipeta, para poder controlar y que la cantidad de agua con la que vayamos a trabajar esté exactamente, e inclusive las Sí, sí, cantidades que sean bien cercanas o que estén en la línea de aforo. Sí, para ello es complicado si no tenemos esta pipeta. Esta pipeta nos ayuda a que nosotros podamos aumentar pequeñas cantidades de agua o extraer, ¿no? Y también vamos a utilizar ya, un tamiz número 4. eso. El horno, también utilizamos taras y el baño María. No tenemos este equipo de la bomba de vacíos en Lo laboratorio, mismo pero sí se utiliza, que ¿sí? Me sirve a mí para poder, o nos va a servir en este ensayo para poder eh, eliminar el aire eso. atrapado que pueda tener el agua, ¿sí? También vamos a utilizar el termómetro para saber a qué temperatura estamos realizando el pesado de la muestra en ese instante, a qué temperatura está, para luego con ese dato aplicar si es necesario un factor de corrección, ¿no? Y también vamos a mencionar que utilizamos espátulas y brocha. En cuanto al procedimiento, antes ustedes tienen que saber de que el volumen de un peso conocido de partículas de un suelo puede obtenerse mediante el principio de Arquímedes. Eso lo vemos en física, ¿no? Que dice que un cuerpo sumergido dentro de una masa de agua desplaza un volumen igual, ¿sí? Al del cuerpo sumergido. Eso nosotros lo vemos en física 2, en el principio de lo que sería de ese científico Arquímedes. En nuestro caso, para el cual utilizamos un recipiente de volumen conocido, que es el pignómetro, generalmente de 500 ml, ¿sí? De capacidad, y ese es un volumen conocido que tenemos, que puede ser un frasco volumétrico, el cual mide la cantidad de agua con la que vamos a trabajar, que es hasta la línea de aforo, ¿sí? Y para ello es importante conocer, ¿sí? La temperatura con la que estamos trabajando, ¿sí? Como ya les había mencionado, tenemos una tabla para aplicar el factor de corrección, pero la cantidad o el valor de factor que vamos a utilizar está en función a la temperatura, ¿no? Sí, ahora, a temperaturas mayores el volumen será ligeramente mayor, y a temperaturas menores el volumen será un poco menor, ¿no? Pero los cambios de volumen sufridos son pequeños, y para pequeñas desviaciones de la temperatura en el fluido existen, bueno, tiene una desviación, ¿no? Pero estas desviaciones se pueden evitar manteniendo la temperatura patrón, que sería la ideal, que es 20 grados centígrados. O bien, para pequeñas desviaciones de temperatura se puede hacer una corrección utilizando la tabla que ya habíamos visto en las primeras diapositivas, ¿no? Bueno, y utilizando esas tablitas, esos factores de corrección, con ello vamos a realizar una aproximación que va a ser aceptable, ¿sí? Y así evitamos lo que sería determinar experimentalmente los cambios del contenido volumétrico, que es lo que vamos a ver también una pequeña parte en el video que les voy a mostrar, que se puede hacer, pero eso es un poquito más moroso cuando no se tiene los datos de los factores en función a la temperatura, es que es necesario hacer. Pero como en nuestro caso ya tenemos la guía de qué factor le corresponde a tal temperatura, entonces nosotros vamos a evitar o vamos a saltar ese paso, ¿sí? Y directamente vamos a ir a la explicación del ensayo. ¿Ok? Ahora, en cuanto al procedimiento,
En cuanto al procedimiento, determinar primeramente el peso del pignómetro más agua, después de que salga del baño María en un tiempo de 15 minutos, ¿sí? Entonces, ese es el paso A, ¿sí? En este caso, este es el pignómetro que se está utilizando, ¿sí? Y ese es el pignómetro. Aquí, bueno, es un pignómetro bastante grande, seguramente debe ser de 1000 ml, ¿sí? Pero generalmente se utiliza de 500 ml. Ahora, ¿por qué dice después de que salga el baño María, ¿no? Bueno, ahí es donde se realiza lo que sería una, una técnica, es una técnica que se utiliza para poder sacar todo el aire que tenga incorporado el agua, ¿sí? Ya sea por turbulencia o porque nosotros lo hemos introducido eh, sin, o sea, de golpe al pignómetro, pudo haber estado una pequeña cantidad de aire atrapado en el fluido, en el agua. Entonces, para ello es que se lo deja un tiempo de 15 minutos en el baño María y luego se verifica, ¿no? De que el agua el nivel de agua en el pignómetro esté a la línea de aforo, ¿sí? Y esta medida, jóvenes, para poder medir o verificar que la cantidad de agua esté en la línea de aforo, se tiene que colocar el pignómetro a la altura de los ojos, ¿sí? No se tiene que hacer esa lectura o verificar esa medición desde arriba o una posición diferente que no sea horizontal a la altura de los ojos, ¿no? Ya. En el inciso B dice, si la muestra de ensayo se encuentra en estado seco, determinar el peso seco de la muestra y saturarlo durante un tiempo de 12 horas. Esta parte de acá, ¿sí? No es muy recomendable hacer, pero es una opción que nos da el procedimiento, ¿sí? Para poder obtener el peso seco de la muestra. Ese es un dato que nosotros ocupamos para los cálculos, ¿sí? Lo recomendable, si yo les estoy diciendo que no es tan recomendable, entonces me dirán ustedes, entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable para obtener el peso seco de la muestra es al final, porque esta cantidad que vamos a, si en caso nosotros tomamos esto como el peso seco de la muestra, tendríamos que tener el suficiente cuidado como para asegurarnos de que toda la cantidad que está en este vaso de precipitado, en este caso que es lo que se muestra en la imagen, ingrese en el pignómetro, ¿sí? Pero en la realidad siempre hay pérdidas. Así sea que nosotros al introducir la muestra a este pignómetro, ¿sí? Tengamos el mayor cuidado, siempre hay una pequeña cantidad de pérdidas que surgen, ¿sí? Ya sea que no nos aseguremos de que todo salga, o por lo que en algunas ocasiones es fino el material, o es de granulometrías pequeñas, el material, la muestra, no entra todo, ¿no? Ya sea que se cae o se pierde lateralmente, ¿no? Y no ingresa por la boca del pignómetro. Entonces, este dato del peso seco de la muestra se lo obtiene al finalizar todo el procedimiento. Yo les voy a decir en qué punto, sí, de todas formas está en otro inciso, para que ustedes puedan en ese punto ya recordar y tomar nota, ¿no? En el paso C, vaciar aproximadamente 2/3 de la cantidad del agua que hay en el pignómetro, ¿sí? Aquí fíjense que ya hemos hecho una lectura del peso, fíjense, el peso del pignómetro más agua, hasta la línea de aforo. Ahora, luego de que el pignómetro tenga la cantidad de agua ya haya sido pesada, el peso del pignómetro más agua, lo que se hace ahora es vaciar, sacar 2/3 de la cantidad de agua que hay en el pignómetro, ¿sí? Porque después vamos a introducir la muestra. Entonces, no tiene que sobrepasar de la línea de aforo cuando vayamos a introducir la muestra. Entonces, para poder dar ese espacio a la muestra que vamos a introducir, es que sacamos 2/3 de la cantidad que habíamos pesado inicialmente, ¿sí? Y fíjense la técnica. Ahí es bastante importante lo que sería la imagen que tenemos, que estos equipos o lo que sería el pignómetro y el vaso,
que estamos ocupando en este momento tienen que estar inclinados. Es bastante importante ese detalle porque nosotros en lo que sería este ensayo, tratamos de eliminar o de no tener en la cantidad de agua aire atrapado. Entonces, ¿cómo se genera el aire atrapado? Por la turbulencia, porque hacemos una precipitación del agua, una turbulencia al trasladarlo. Entonces, lo inclinamos, los recipientes, tanto el pignómetro como este vaso, para que no haya turbulencias, para evitar cualquier turbulencia que podríamos ocasionar al sacar el agua al vaso precipitado, ¿sí? Inciso D, introducir la muestra al pignómetro y llenarlo nuevamente hasta la marca de calibración con agua. Muy bien, entonces ya hemos introducido la muestra y ahora tenemos que completar la cantidad de agua que falta hasta llevarlo nuevamente hasta la línea de aforo, ¿sí? Fíjense, aún así que se use embudo y se tenga cuidado, siempre hay una cierta cantidad de pérdida, entonces es mejor para estar con los cálculos más exactos posibles, determinar el peso seco de la muestra al finalizar el ensayo. Inciso E, llevar el pignómetro más agua, más suelo al baño María durante un tiempo de 15 minutos y tomar la temperatura a la cual se encuentra, ¿sí? Entonces, aquí se está llevando a baño María para evitar para poder eliminar la cantidad de aire que esté atrapado en el agua que puede haberse generado al introducir la muestra al agua. Entonces, es por eso que en esta parte nuevamente realizamos el baño María para eliminar, ¿no? todo el aire que pudo haber ingresado juntamente con lo que ingresamos la muestra al pignómetro. Ahora, luego, fíjense que en este punto también ya estamos haciendo lectura, ¿sí? Lectura de la temperatura a la que está el agua y la muestra en el pignómetro para poder luego hacer la corrección. ¿Listo? Inciso F, obtener el peso del pignómetro más agua más suelo. En este punto, sí, es donde se tiene que, ya una vez asegurándonos de que luego de que salga el baño María, de que la cantidad de agua, si es que está por encima de la línea de aforo o si está por debajo de la línea de aforo, tenemos que ya sea aumentar o quitar, ¿no? Hasta que esté bien nivelado hasta la línea de aforo. Recuerden de que en la teoría yo les había dicho de que a mayor temperatura, ¿sí? A temperaturas mayores el volumen será ligeramente mayor y a temperaturas menores el volumen será un poco menor. Entonces, a la temperatura en la que estemos colocándolo en el baño María, va a variar esta cantidad de agua que habíamos colocado inicialmente nivelada a la línea de aforo. ¿Sí? Si es una temperatura mayor, entonces aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar un poco, va a estar por encima un poco de la línea de aforo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice a temperaturas mayores el volumen será ligeramente mayor. Y en caso contrario, si la temperatura es menor, el volumen será un poco menor. Entonces nosotros tenemos que, luego de sacarlo del baño María, verificar, hacer una revisión colocando en la línea de aforo a la altura de nuestros ojos y aumentar si es que ha bajado, ¿no? Si es que se ha bajado el nivel de la línea de aforo. Y si en caso subió de la línea de aforo, entonces ya nosotros retiramos con el pignómetro. Perdón, con la pipeta, ¿no? Con la pipeta. Inciso F, obtener el peso del pignómetro más agua más suelo. Eso también es un dato que nosotros vamos a ocupar en los cálculos. Inciso G, si la muestra de ensayo es húmedo, vaciar la muestra del pignómetro a una tara y llevarlo al horno durante un tiempo de 24 horas y obtener el peso seco de la muestra.
Aquí es la recomendación que siempre se hace por experiencia. Es mejor, ¿sí?, obtener el peso seco de la muestra en este paso de acá. Cuando ya hemos realizado todo el ensayo, se tiene que vaciar toda la muestra con la cantidad, o sea, con el agua que tenía en el pinómetro, se lo vacía en una tara. Obviamente la tara ya está pesada, ya está, ya tiene un nombre, una identificación, y nosotros en esta tara vaciamos toda la cantidad que demuestra que había en el pinómetro. Ahí sí es necesario introducir más agua para que salga toda la cantidad de muestra y no quede ninguna muestra en las paredes internas del pinómetro, se le agrega agua. No hay ningún problema porque es la cantidad de lechada que, bueno, prácticamente es lechada porque es una muestra de una combinación de suelo y agua, ¿sí? Así es que se lo coloca en el horno y luego de 24 horas lo sacamos del horno y ya la muestra va a estar totalmente seca. Entonces, ese dato que saquemos del pesaje en la balanza, después de las 24 horas que estaba en el horno, ese es un dato más real, ¿sí? Porque es representativo y nos va a decir, y va a sacar ese dato, o sea, ese valor va a estar referenciado con la cantidad exacta que hemos trabajado al momento de realizar el ensayo, ¿no? Porque esa muestra ha salido del pignómetro, ¿sí? Entonces, una vez habiendo concluido este ensayo, ¿sí?, ya se pasa a lo que serían la parte de los cálculos. Ahora, yo les había comentado que teníamos un video. Este sería el video, para lo cual me gustaría, por favor, que me confirmen si es que se escucha el audio. Haga y se lleva los pedazos, ¿cierto? Ya. Se escucha el audio. Ya, ok. Vamos a ver el video entonces, gracias. Sí, ¿no? Que no quede grabado eso, ¿no? Y lo puedes usar en contra, ¿cierto? Listo, entonces le vamos a conectar. Se me dañan las medias. Las medias 9. Hágame un favor, aquí me lo esto. Se me daña la prima de diciembre. Listo, entonces lo ponemos a desagregar. Entonces yo le voy a ayudar para que salga más rápido el aire. Inicialmente son burbujas pequeñas. Ahí está saliendo el aire. Los estudiantes... Ahí, como se puede observar, se está sacando el aire, en este caso se está acelerando el procedimiento con esta bomba de vacío, ¿no? Que se puede ver en el video cómo es que empieza a salir el aire atrapado mediante las burbujas, ¿no? Que se pueden ver. Este equipo, como les digo, no lo tenemos en laboratorio, sí, en algunos laboratorios particulares lo utilizan, ¿sí? Ahora vamos a adelantar un poquito, vamos a ir directamente a las partes donde yo quiero que ustedes vean para que puedan entender un poco mejor el procedimiento. Fue más fácil. Bueno, entonces ya tengo aquí el agua destilada, desaireada, completo el volumen, también así de esta forma, ¿cierto? Para que no genere turbulencia, que no se llene de aire, así como cuando ustedes hacen refajo, digo... Sí, o sea, se mantienen, ¿no? Esto que está grabando Durante toda la vida. Directamente, ¿no? Se hace el refajo. Como pueden ver, ahí ya se está colocando la cantidad de agua al pinómetro hasta la línea de aforo, ¿no? Luego ya se lo va a pesar.
Luego de eso ya, una vez teniendo el peso del pinómetro más agua, se retira 2/3 del agua del pinómetro y se introduce la muestra, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas partes importantes. El video es extenso, de todas formas, esto va a estar en el Classroom por si quieren ver el video. El procedimiento ya se ha hecho, ya se conocen los pinómetros, se tiene una tabla de todos los pinómetros, los pesos, etc. Entonces, claro, eso rinde también. Listo, vamos para el primer punto. Entonces, peso del pinómetro más agua, por favor. Y vamos a hacer 4 punticos. ¿4 lecturas? No, vamos a hacer 4 lecturas, sí, a diferente temperatura. 668.44 gramos. Eso. Y la temperatura, por favor. Lo deja por ahí unos 30 segundos. Y le quita ahí la temperatura. ¿Y haría cuántos grados eso? Lo que dé, la temperatura que dé. Pero lo ideal es que estuviera en 20, ¿cierto? No tendríamos que ponernos a calibrarlo, ¿no? 20. Están 20.5. Pero como está diferente a 20, pues yo tengo que... Entonces... ¿Listo? No, pues no vamos a hacer los 4 puntos. No, interesa que llegue a 20. ¿Esa temperatura no es baja? Sí, claro, sí, 20.4. Luego, mire, yo lo coloco en el baño María. Pues hago que la temperatura suba, ¿cierto? Del agua. Para poder tomar otro dato. Otra pareja de datos, ¿no? Temperatura y peso. Entonces, ya ahí cuando hay un cambio de temperatura, yo garantizo que subió. Tengo que... Muy bien, entonces ahí mencionaba que se van a hacer 4 repeticiones y es precisamente porque ellos van a realizar o van a encontrar la tablita, ¿no? Temperatura, peso, y de ahí van a sacar los factores, cuánto es que hay que utilizar o corregir el cálculo que nosotros realicemos en función a la temperatura. En nuestro caso, nosotros no hacemos las repeticiones porque ya tenemos como dato las tablas, ¿no? Que eso lo vamos a ocupar para corregir los cálculos cuando tengamos una temperatura diferente de 20 grados centígrados. Bueno, entonces para el ensayo, entonces le sacamos cierta cantidad de agua. Entonces lo voy a sacar de la misma manera, ¿cierto? Despacio por acá para que no se nos llene de aire. Y voy a colocar la muestra. Ahora sí. Como pueden observar, ahí se van perdiendo partículas, ¿cierto? Como el material es muy fino. Entonces la norma dice también que hagamos el procedimiento que hicimos en hidrometría. Que al final del ensayo saquemos esa lechada ahí y lo llevemos al horno. Se seca. Se pone a secar, es correcto. Entonces yo le voy a bajar el material que quedó adherido a las paredes. Y al colocar el material pues queda aire atrapado, ¿cierto? Yo tengo que sacarle ese aire que quedó atrapado porque tengo que hacerlo en las mismas condiciones. Aquí este procedimiento sí que es más largo. Esa cantidad de aire que tiene, incluso se alcanza a pasar, ¿no?
y ahí también perdemos material. Por eso es que es mejor sacarlo después del ensayo. Entonces, la norma también dice que mínimo hay que hacer este procedimiento con la muestra 2 horas. 2 horas. Vamos a hacerlo también más rápido. Ahí yo le estoy ayudando para que salga más rápido el aire, removiendo el material. Bueno, entonces ya cuando ya, de igual manera, cuando ya es una burbuja grande, ya es ocasionada por el vacío, ahí en ese momento apagamos la bomba y ya consideramos que no tiene aire. Luego con el agua que saqué previamente, computamos el volumen. Tenemos que también pues aforarlo, ¿cierto? A la altura de los ojos, ¿no? A la altura de los ojos. Lo secamos de igual manera. Lo pesamos y le tomamos la temperatura. Esta temperatura pues tiene que estar dentro del rango de la calibración, ¿cierto? Entonces, por favor, peso del pignómetro, más agua, más suelo. gramos. 701.02 gramos. Y le toma la temperatura, por favor. Estos datos sí los vamos a usar, ¿no? O los van a usar ustedes para sus cálculos. Entonces, ¿Cuánto? Y la temperatura. 22.1. 22.6. 22.7. déjelo por ahí unos 30 segundos que se estabilice. 22.5. Sí, listo, 22.7.
Ahí sí es donde yo voy a aplicar la calibración que hice, ¿cierto? Entonces el 22, ¿qué? 22.7, ¿cierto? 20. Esa es la calibración que ellos hacen, ¿sí? Ahí se puede ver y se toman valores tanto de los pesos del pignómetro más agua a diferentes temperaturas para que ellos lo ocupan, para ocuparlo después en los cálculos, ¿no? Porque la temperatura eh, es diferente de 20 grados centígrados cuando ya se está realizando con el ensayo con la muestra, entonces se hace una corrección, ¿no? Nosotros ya, como les digo, tenemos y, identificamos los factores que tenemos que ocupar cuando la temperatura es menor o 23, 22.7. Ahí se estuvo por. Y hallo ese peso del pignómetro más agua, y es lo que me pide la norma. Para eso es que sirve esa carta de esa calibración. Para con la temperatura del ensayo, que es 23.7, y hallar el peso del pignómetro más agua más. ¿Listos? Me permite, por favor. Entonces, el recipiente, anótenlo por ahí ustedes, el recipiente es el 0,5, que vamos a sacar el material, peso del recipiente, porque esos datos son los que ustedes van a utilizar para los cálculos. Peso del recipiente, 112.95 a 111.95, y vamos a colocar la lechada, la colocamos ahí en ese recipiente y lo vamos a llevar al horno, y mañana tenemos en cuenta para sacarlo mañana. Entonces igual le hacemos la de la ventana, es importantísimo. ¿Listos? jóvenes, eso sería en cuanto al video que teníamos. Los procedimientos, como se pueden ver, los datos que se registran para los cálculos, son en función a las variables que vamos a utilizar para esta fórmula, para encontrar la gravedad específica, ¿sí? El peso de la muestra seca, la temperatura, y con ello sabemos este factor, y el peso, ¿sí? El peso del pignómetro más agua, ¿sí? Y el peso del pignómetro más agua más suelo, que es W sub B, ¿sí? Entonces serían esos los datos únicamente que necesitamos para encontrar el peso el dato de la gravedad específica. ¿Listo? Es así de que tenemos, partiendo de estos datos, que entrar a los cálculos. El número del recipiente, que es el número de la tara, el peso del pignómetro más agua, ahí está en gramos, y aquí también está en la parte derecha, y cuál es su símbolo, ¿no? Para la fórmula. El peso del pignómetro más agua más suelo, el peso del recipiente, ¿sí? El peso seco de la muestra más la tara, ¿sí? Y la temperatura. Bien, entonces tenemos todos los datos necesarios para entrar y reemplazar en esta fórmula de acá. Es así de que empezamos a reemplazar el peso seco de la muestra, ¿sí? Y en este caso aquí está más tara, pero nosotros rápidamente podemos calcularlo porque ya conocemos el peso de la tara, ¿no? Le restamos, hacemos la diferencia de 142,5 menos 35 y seguramente va a dar 107,5. Y el factor de corrección que nosotros nos corresponde utilizar, como la temperatura es 20 grados, es 1, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen una temperatura diferente de 20 grados centígrados? Aquí tienen la tablita, ¿no? Aquí está la tablita. Para 20 grados centígrados, el factor de corrección es 1. Si es menor a 20 grados centígrados, aquí tienen el factor de corrección. Si es mayor a 20, también tiene sus factores correspondientes. ¿Listo? Es así entonces de que con esa tabla nosotros entramos y sabemos cuánto es lo que va a ser alfa, que es el factor de corrección.
como la temperatura es 20 grados centígrados, alfa para este ejercicio ejemplo es 1. Ahora, el peso de la muestra seca, 107,5. El peso de lo que sería el pignómetro más agua, 671 gramos. Y el peso del pignómetro más agua más suelo, que es 739,9. Y realizamos los cálculos, ya habiendo reemplazado todas las variables, y sale la gravedad específica 2,74. Como habíamos mencionado, no tiene unidad, es adimensional, ¿sí? Entonces, ahí quedaría 2,74. Una vez habiendo hecho eso, entonces vamos a observaciones y mencionamos, ¿no? El baño María no funcionó, por tanto no se obtuvo la gravedad específica ideal, ya que el baño María debería estar a una temperatura de 20 grados centígrados. Estas son algunas observaciones que, si bien no son errores, sí son algunas cosas para anotar y saber, ¿no? Qué es lo que vamos a realizar ya para los cálculos, o si no, algunas recomendaciones para los próximos laboratorios que se vuelvan a hacer el ensayo de gravedad específica. Es así de que aquí nos dice, ¿no? De que la temperatura del baño María no, o sea, no estaba en 20 grados centígrados, porque, bueno, eso también se lo puede regular. Ahora, si no está en 20 grados centígrados, que es una temperatura ideal, entonces no hay ningún problema, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta, ya que tenemos aquí esta referencia, que cuando es 20 grados, diferente a 20 grados centígrados se aplica un factor de corrección. Ahora, otra observación ahí de ejemplo que les doy, se pierde material al momento de introducir la muestra en el pignómetro. Es lo que hablábamos en la parte de procedimiento, ¿no? Al introducir mediante el embudo la muestra al pignómetro, es donde siempre hay una pequeña pérdida. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y elegir siempre sacar el peso de la muestra seca después, cuando ya ha acabado y hemos acabado el ensayo. La muestra la vaciamos en una tara y la introducimos al horno para obtener el peso seco de la muestra. ¿Listo? Como conclusión, terminamos de que la gravedad específica para este laboratorio, con los datos y ejemplos que hemos visto en clase, es de 2,74. Es adimensional. Comparándolo con los valores tipos de referencia, estamos en presencia de, y esto es bastante importante, ¿qué tipo de suelo? Arcilla inorgánica, para el ejemplo que tenemos con los datos que yo he expuesto aquí en la clase de hoy. Ustedes obviamente van a trabajar con otros datos, yo les voy a dar, y van a tener, y van a hacer el procedimiento de la misma manera que hemos explicado, ¿sí? Van a tenerlo como guía también el ejercicio que hemos visto hoy, y esta conclusión que tal vez a ustedes les dé diferente, la gravedad específica ya no les dé 2,74, tal vez le dé más, les dé menos, eso ustedes pueden extraerlo, ¿sí? De esta tablita de acá, ¿sí? Con la ayuda de esta tabla ustedes pueden saber qué tipo de suelo es una vez hayan encontrado el valor de la gravedad específica. ¿Listo? En este caso de ejemplo, como a mí me dio gravedad específica 2,74, yo me vengo a la tabla y ahí está. El tipo de suelo es arcilla inorgánica. ¿Sí? Porque 2,74 está entre 2,7 y 2,8. ¿Ok? Eso sería entonces aplicaciones. Ustedes ya tienen que investigarlo mediante internet, cuáles son los usos, en qué se utiliza, en qué se aplica estos datos de la gravedad específica. ¿Sí? Y como anexos, ya si tienen alguna imagen que hayan encontrado, ya sea para las observaciones, o sea, para otro punto que no hayan colocado en el laboratorio, durante el informe pueden colocarlo en la parte de anexo, ¿no? Para que ustedes mismos en futuro puedan tener un mejor material, ¿no? Eso sería para este laboratorio. No vamos a tener prácticos, solamente sería la presentación de este laboratorio para el próximo viernes, ¿no? Para el próximo viernes, que sería... valor o tengamos otro tipo de suelo o siempre va a estar dentro de esos parámetros de 2 que nos mostró en la tabla. Bueno, casi siempre, bueno, nunca la verdad me ha tocado con un valor que sea diferente a esos los que está a la tabla.
pero mm, a ver, siempre está entre los 2,6, 2,7, hasta 2,8. Es lo común que sale. Pero si en caso estuviera, que yo creo que sí puede haber, ya es entonces aquí en la última parte de la tabla, no sé si se han fijado, para variables o valores de gravedad específicos que pueden ser inferiores a 2, o sea, mucho menores a 2, ya entonces directamente los clasifican como suelos inorgánicos, ¿no? Pero el rango en sí está entre los 2,65 y los 3 para gravedad específica, ¿no? Casi siempre da ese valor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a llamar a la asistencia, ¿listo? Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla, no hay ningún problema. The recording has stopped. Sí, sí, se ve, señor. ¿Es el práctico que les ha dado? No, ¿no? No les ha dado, ¿no? En clase. No, no es eso. No, yo. Ya, este es el práctico que siempre maneja cada semestre. Y fíjense, práctico 1, más que todo es de los temas 1, donde hay pura teoría, la forma geológica en la que se componen los suelos, ¿sí? Ahí está. Este es el práctico 2. Ya va aumentando, va entrando ya el tema 2. Y hay algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es transparencia? ¿Qué es cuarzo? Feldespato, micas. El práctico 3, ¿no? Fíjense ya para clasificación de las rocas. Y ya entra un poco más a profundidad. Aquí también tiene, bueno, este es el programa analítico. Hay un práctico 4, todavía hay un práctico 5, que ya habla de ensayo. Y también, bueno, al menos el anterior, hace 2 semestres, preguntó bastante de ensayo, que es el ensayo del límite de consistencia, cuáles son los 3 límites que hay, que expliquen cómo se hacía la clasificación mediante el método SUC, ¿no? O mediante el método ASTO. También preguntaba qué es el índice de grupo, ¿no? Que eso lo hemos visto en el laboratorio 7. También de ensayos preguntaba qué es el ensayo SPT, qué es el ensayo CPT, DPCH, ¿no? Esos ensayos no sé, creo que no les ha dado como prácticos, al menos todavía no he hecho un Excel yo para mostrar o para registrar todos los prácticos, pero esos ensayos pregunta en laboratorio, en el examen. Entonces, ustedes sería bueno de que lo vayan averiguando, vayan investigando y armándose, ¿no? Un cuestionario para estar preparado. Auxiliar, hasta ahorita creo que el ingeniero no dio más de 10 preguntas así en clase que él dictó para que lo investiguemos. Ya, háganlas esas Los compañeros que las investigaciones. tienen lo pueden pasar al grupo. Yo tengo algunas que dio las primeras clases y las voy a subir al grupo. Ya. Yo paso las que tengo, porque igual creo que me falta, o no sé si está completo, digamos, para comparar así entre todos. A mí me pasaron un cuestionario de cerca de 110 preguntas, por si quieren los paso, igual están con las respuestas igual. Sí, pasalo, por favor. Sería bueno tener un grupo paralelo, porque no puede. Ya. Auxiliar, y disculpe sobre la parte práctica de ejercicio en el examen con ingeniero, ¿de qué más o menos él suele preguntar? No les va a dar un ejercicio él así con datos y para que ustedes resuelvan. Tal vez algún concepto que él les está diciendo al momento de explicar la parte de los ejercicios, que creo que ahorita están en eso. Eso es lo que de donde les va a preguntar algunas simplificaciones que se hacen. Si no me equivoco, ¿por qué se toma 0
en el volumen de vacíos para tal cálculo, así digamos. Entonces, él en clase, él les dice, cuando está haciendo un ejercicio, él dice, aquí vamos a asumir 0, ¿por qué? Porque esto es así. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que anotarse. Así, preguntas puntuales, si es que entra algo de los cálculos, les va a hacer, no les va a pedir que resuelvan un ejercicio en sí, digamos, ¿no? Pero sí les puede, les va a preguntar alguna pregunta puntual de por qué se hacen algunas simplificaciones en algunos cálculos, ¿sí? Esas cositas, no sé si en este grupo es que están grabando las clases o es en el grupo B, pero revísenlo si pueden grabar las clases del ingeniero para en este tiempo que está haciendo los ejercicios, grábenlo y así para todos sus compañeros, pues, ¿no? Para que los puedan repasar una y otra vez. Creo que sí, era en este grupo A que había alguien que estaba grabando y lo subía a YouTube, no sé si es que sigue grabando. Para que sus compañeros igual puedan repasar la parte de los cálculos, ¿no? Los que no hayan podido entrar a las clases anteriores. Ok, auxiliar, esa era mi duda. Sí, así es. Ya, Había un eso. compañero auxiliar que lo estaba grabando y creo que solo lo subió hasta la clase 19 porque después de eso ya no lo pude ver más yo. También porque el ingeniero casi los ejercicios que explica un poquito no se puede ver y no se puede apuntar porque a veces explica de hoja de cuaderno, ¿no ve? Y Ajá. como que cuesta ver, digamos, los números y mientras si está grabado lo puedes volver a escuchar y ya sabes la cantidad de número que está diciendo el ingeniero. Un compañero sí lo grababa, pero ya no lo subió, solo hasta la clase 19 lo vi yo. Ya, alguien podría grabarlo entonces, si es que no conoce cómo grabarlo, yo le puedo, ya en otro tiempo, o finalizando la clase de hoy, yo le puedo indicar qué aplicación puede utilizar para grabar, ¿no? Y luego ya lo sube a YouTube, o si puede subirlo o transmitirlo directamente en YouTube o en Facebook, igual, digamos, perfecto, ¿no? La idea es que tengan ustedes material para luego estudiar, ¿no? No sé si alguien quisiera grabar, yo le puedo indicar algunas aplicaciones